Buenas tardes. En nombre del Comité de Nefrología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, agradezco la convocatoria a participar en un nuevo Congreso Uruguayo de Pediatría. A continuación, presento y agradezco también la participación en nuestra mesa a nuestro colega trasandino, el doctor Felipe Cabañaro. Él es nefrólogo pediátrico, profesor titular de pediatría, jefe de departamento de pediatría de la Clínica Alemana de Santiago, Chile. Muchas gracias, Felipe. Entonces, a continuación te escucharemos. Gracias. Voy a subir la presentación. Me dicen, por favor, si se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, antes que todo, un saludo a todos los asistentes, a mis muy amigos uruguayos y, por supuesto, un agradecimiento a los organizadores de este congreso por haberme invitado. Hoy día voy a hablar de compromiso renal asociado al COVID-19 y entre paréntesis puse en niños porque parte de los datos vienen del mundo de los adultos. La hoja de ruta, hablar del COVID-19 como una enfermedad multisistémica, el compromiso renal agudo del COVID, tanto en adultos como en niños, y vamos a aprender la importancia que es el PIMS, la fisiopatología de la injuria renal aguda en el COVID-19 y algunas opciones terapéuticas. Quiero partir diciendo que nos hemos enfrentado a un bicho raro. Nadie lo conocía, este es un nuevo virus que nos ha tenido de cabeza a todo el mundo, con una cantidad enorme de muertes, complicaciones y enfermedades nuevas que nunca habíamos visto. Así que hemos ido aprendiendo. Sabemos que, al igual que en otras ocasiones donde ha habido un coronavirus causando epidemias como el SARS-CoV-1 o el MERS en Arabia Saudita, en este caso aparentemente de un murciélago infectado que colonizó a una huésped intermediario, actualmente un pangolín, y llegó al ser humano y se produjo el famoso SARS-CoV-2 como virus, y la enfermedad se llama COVID-19, que partió en China, en Wuhan, y donde creemos que se esparció al resto del mundo, y hoy no hay prácticamente ningún país que pueda decir que no ha estado expuesto a este virus. Bueno, y este virus encontró un receptor en el ser humano, y el receptor se llama AC2, y que con ayuda de una proteasa logra ingresar a la célula y multiplicarse ocupando la maquinaria reproductiva de célula, digamos, y produce una gran cantidad de virus. Ahora, este receptor está en altas concentraciones en el colon, en el intestino especialmente. Esto tiene mucha importancia pediátrica porque el cuadro clínico muy frecuente en niños es con gastroenteritis, a diferencia de los adultos, y es un compromiso pulmonar específicamente. También está en el corazón, en el riñón, obviamente de eso vamos a hablar, y hay en otros órganos, y no tanto en el pulmón, pero así todo causa un daño fuertísimo en el ser humano adulto. Y como lo estamos en cierta manera diciendo, donde haya receptor, eventualmente va a haber un problema médico, y así es como hemos visto que causa problemas neurológicos, problemas tromboembólicos, cardíacos, endocrinos, dermatológicos, gastrointestinales, hepáticos y por supuesto renales, dentro de los cuales está la injuria renal aguda, la proteinuria y la hematuria. Ahora, al igual que probablemente el resto de los países, en Chile claramente está el COVID-19, es una patología que no incide fuertemente en población pediátrica. En general, somos un grupo que es menos afectado desde el punto de vista de los síntomas y del control positivo de la PCR en estos casos, en hombres y en mujeres, a diferencia de edades mayores donde la incidencia es mucho más alta. Bueno, vamos a ver ahora qué le pasa al riñón. Vamos a partir por los adultos, que es donde se inició el estudio de la injuria renal aguda asociada a COVID, y vemos que la incidencia es súper variable. Vamos a desarrollar esto, que va entre 0,5 y 29%, y esta incidencia tiene mucho que ver por dónde se hizo el estudio o con qué población. Vamos a ver que de alguna manera los chinos tienen una muy baja incidencia y los europeos y norteamericanos una muy alta incidencia de daño renal agudo. Es especialmente más común en los pacientes que van a la unidad de cuidados intensivos, y hay un porcentaje que va entre el 0,8 y el 17% que necesita una terapia de reemplazo renal, y hay otras anormalidades urinarias, especialmente proteinurias con 63%, hematuria o ambas en un 44%.
Como ocurre en el mundo adulto, muchos de ellos tienen comorbilidades importantes que hacen que la enfermedad sea más grave en ellos, una vez que se compromete especialmente el pulmón. Este trabajo nos muestra la prevalencia de insuficiencia renal aguda en pacientes hospitalizados con COVID-19. Este es un metaanálisis con 54 trabajos y vemos que del total de estos 54 trabajos, el 28% requería de los hospitalizados por COVID tenían daño renal agudo, insuficiencia renal aguda. Y cuando esto se medía de los que iban a la UCI, el 46%. O sea, estamos hablando de una incidencia muy alta para pensar en todos aquellos pacientitos que ingresan, en este caso el mundo adulto, a nuestras unidades de cuidado intensivo. Y con necesidad de reemplazo renal va desde el 9 hasta el 19, casi un 20% de los pacientes requieren reemplazo renal una vez que entran a la UCI. Ahora, como conclusión, vemos que el insuficiencia renal aguda complica la evolución en casi un tercio de los pacientes hospitalizados y el riesgo de daño renal agudo y dependencia de diálisis aumenta si el paciente tiene la gravedad suficiente para entrar a unidad de cuidados intensivos. Cuando vemos la incidencia de adultos hospitalizados, vemos que más o menos un 30% de ellos tienen evidencia de insuficiencia renal aguda, número bastante alto. Ahora, volviendo atrás, estos son trabajos especialmente europeos, norteamericanos, pero cuando vamos a ver la misma incidencia en publicaciones chinas, es del 5,6% de los adultos hospitalizados con COVID-19 tienen daño renal agudo. O sea, es una incidencia claramente menor y no se sabe por qué, si es la genética, si es la manera en que ellos estudian a estos pacientes, si son las definiciones de daño renal agudo, pero claramente es una incidencia que no llega ni al, digamos, no llega al 6%. Ahora, cuando vemos de aquellos pacientes con daño renal agudo tratados con terapia de reemplazo renal, este es un trabajo multicéntrico con más de 3.000 pacientes, o sea, de 67 hospitales, con bastante peso. Vemos que de todos aquellos que requirieron reemplazo renal, fallece el, 21% desarrolla requerimiento de reemplazo renal y de este porcentaje el 63% fallece. O sea, tiene, y esto es algo que tenemos que dejar muy en claro, la presencia de daño renal agudo en un paciente con COVID es un factor independiente de mortalidad, la aumenta en forma significativa. E importantemente, esto también lo quiero que lo veamos en niños, un porcentaje importante de los sobrevivientes quedan con algún daño renal secuelar después del alta. Así que, en realidad, es importante, como conclusión, que los pacientes con daño renal agudo que requieren terapia de reemplazo renal, es frecuente que ocurra en los pacientes más graves, con alta mortalidad, y la dependencia persistente de esta terapia de reemplazo renal en algunos sobrevivientes, hasta un tercio. Ahora, ¿qué se ha encontrado? Este es un trabajo que muestra un análisis post-mortem de los riñones de pacientes que fallecieron por COVID grave en China, y se dieron cuenta que la microscopía de luz había especialmente agregados de glóbulos rojos peritubulares, los capilares peritubulares, que causaban, de cierta manera, cierto grado de estasis y trombosis. Había un importante daño renal tubular agudo, furia tubular aguda. Cuando se vio qué ocurría en la microscopía electrónica, ellos veían una gran cantidad de partículas, lo que se llaman viriones, que es muy difícil saber si son exactamente virus o no, pero ellos planteaban que eran virus, y cuando se hacía un estudio desde el punto de vista inmunológico, se detectaban proteínas nucleares en el tejido. Entonces, este trabajo concluía que, especialmente en los COVID letales, había una infección viral directa a las células tubulares y los ovocitos, con marcado daño tubular agudo y agregación eritrocitaria peritubular. Este es uno de los trabajos que demuestra que hay un daño directo causado por el virus SARS-CoV-2. Este otro trabajo, en este caso es una autopsia, en que vemos que efectivamente aquí se ven estas partículas que se asumen como partículas virales, aunque no necesariamente pueden serlo, o si es que está ahí no necesariamente está causando la patología. O sea, un paciente puede ser infectado en sus células, pero estas células pueden mantenerse viables o destruirse, pero no por causa del virus. Eso aún está en bastante discusión. Este es un trabajo que muestra la biopsia de pacientes, biopsias renales de pacientes con COVID. Son 17 pacientes con COVID, especialmente había muchos de ellos de raza negra,
más de la mitad tenían neumonía, y las indicaciones de la biopsia fue daño renal agudo importante, en un 88%, y un rango, y una proteinúria en rango nefrótico en un 53%. Y esto lo encontré muy interesante. Si se fijan, no hay un patrón exclusivo de lo que vamos a encontrar en una biopsia. Nadie puede decir, mira, voy a encontrar esto. Se encontró 6 podocitopatías, entre ellas una glomerulopatía colapsante, 5 glomerulopatías colapsantes, voy a hablar inmediatamente de eso, una enfermedad por cambios mínimos, 4 glomerulopatías inmunomediadas, como entre ellos una glomerulopatía membranosa, un lupus etapa elevada, una nefritis antimembrana basal, y patologías tubulares en 4 de los casos, y aquí habían algunos trasplantados que tenían patología del injerto. En este trabajo no se detectó en forma definitiva partículas o virus en el riñón por inmunohistoquímica o microscopía electrónica. O sea, a diferencia del otro trabajo aquí, no se pudo demostrar que este daño era asociado de forma directa a la invasión viral. Ahora, y un poquitito en forma repetitiva, ¿influye el tener daño renal agudo sobre la sobrevida de un paciente que tiene un COVID-19? Claramente. Y esta mortalidad la eleva en 3 veces. O sea, un paciente que tiene COVID y hace un daño renal agudo en esta revisión sistemática, eleva su riesgo de morir multiplicado por 3. Y aquí, fíjense especialmente en el oscuro, en el azul o negro, no sé cómo lo verán ustedes, que son los pacientes que fallecieron. Claramente, en la medida que el daño renal agudo era más significativo, esto es una etapificación según Hakim, digamos, en que vemos que el daño renal menos severo tiene una cierta mortalidad cercana al 20%, pero cuando es muy severo es superior al 50%. O sea, claramente hay una correlación entre más daño renal, más mortalidad. Y por otro lado, la pregunta al revés. Si yo tengo un daño renal, ¿estoy con más riesgo de morir por COVID? Y la respuesta es sí. Y esto es un trabajo de Turquía, con 336 adultos hospitalizados por COVID, donde casi, este número se va repitiendo, casi un 30% tenían daño renal agudo, con una letalidad del 12,8%, y ellos dividieron entre los que tenían daño y no tenían daño previo, si la velocidad de filtración glomerular estimada era mayor o menor de 60 ml por unos 73 metros cuadrados. Y en este gráfico vemos que la sobrevida en verde es mucho mejor en aquellos que iniciaron la enfermedad con una tasa de filtración glomerular mejor o mayor que 60 versus aquellos que tenían menor de 60. Y aquí ustedes ven que la mortalidad de los pacientes que tenían menor de 60 era del 34,4% versus el 8% de mortalidad en aquellos que tenían mejor clearance de creatinina. Ahora, interesante porque todo esto se discutía en el mundo adulto y lo pediátrico aparentemente no tenía una significancia importante, donde era como la suerte de ser niños en esta pandemia porque no les pasa nada, hasta que de repente empezamos a ver que sí les pasaban cosas, empezaron a aparecer avisos como esto del periódico, pero los primeros trabajos, estos de recién de marzo de 2020, o sea, se llevaba poco tiempo de COVID-19, y esto es un trabajo chino, donde ellos concluyen que el coronavirus que ocurre en los niños, pero parece ser muy leve y tener mucho mejor pronóstico que los adultos, y las muertes son extremadamente raras. Y esa idea quedó bastante impregnada en muchos de nosotros, digamos, como que íbamos a pasar, en Chile se dice pasar piola, digamos, con los niños, los pediatras íbamos a tener unas vacaciones, pero de repente desde el norte de Europa, especialmente, o sea, desde Europa, el norte de Italia, Alemania, Reino Unido específicamente, empezó a aparecer algo sumamente extraño. Empezó a aparecer una enfermedad tipo Kawasaki, que aquí ustedes ven que en los últimos 20 años se disparaba, perdón, en los últimos 20 años, en los últimos años del 2020 se dispara este tipo de Kawasaki, y ocurría más o menos después de 4 a 6 semanas después del pic de niños con COVID. Y al igual que el Kawasaki tenía muchos elementos característicos de la enfermedad de Kawasaki. Y fue apareciendo una nueva enfermedad para todo el mundo. Nadie conocía esta enfermedad que vamos a llamar PIMS,
por síndrome multiinflamatorio pediátrico, en que tenía muchos elementos del Kawasaki, algunos que los vamos a ver un poquito distintos, pero lo importante es que podía lesionar a muchos órganos, o sea, era una enfermedad multisistémica. Y en ese sentido dijimos, bueno, ¿qué hace el Kawasaki sobre el daño renal agudo? Acá hay dos trabajos, este chino, en que cuando clasificaron el daño renal agudo como mayor a 1,5 veces el límite superior para la edad, y encontraron que la prevalencia de daño renal agudo en la enfermedad de Kawasaki es casi el 30% y era más frecuente en niños de menor edad. Este trabajo mexicano corrobora casi el mismo valor, 26,7% de los pacientes que hacen Kawasaki presentan daño renal agudo, según KDIGO, que es una manera de medir el nivel de daño renal. Entonces, claramente nos dimos cuenta, ojo, si Kawasaki puede hacer esto, ¿el PIMS puede hacer esto también? Sabemos que el Kawasaki puede causar daño de diversas maneras, algunos pocos por daño prerenal, pero especialmente hay un compromiso intrínseco. Esto es un trabajo japonés de 249 niños, y vemos que hay un porcentaje importante que presenta diversas formas de daño renal, con síndrome nefrítico agudo, con síndrome hemolítico, nefritis monomediana, y un número importante en este grupo de etiología no determinada porque los pacientes no se biopsian. Pero claramente el Kawasaki causa un daño renal agudo. Ahora, cuando vimos, bueno, ¿en qué se diferencia el PIMS del Kawasaki? Y esto probablemente lo han visto en otras clases en este mismo congreso, pero la edad los diferencia. El PIMS es mayor edad que los Kawasaki. La etnia, aquí hay más afroamericanos y latinos que asiáticos en el Kawasaki. La tasa de shock, especialmente cardiogénico, es mucho más alta en el PIMS que en el Kawasaki. Algunos factores inflamatorios, digamos, como la troponina, la ferritina, el dímero D, el fibrinógeno, la proteína C reactiva, eran más elevados en el PIMS que en el Kawasaki. En el PIMS hay una mayor leucocitosis que el Kawasaki, pero mayor linfopenia también. Y la trombocitopenia es más frecuente en el PIMS que en el Kawasaki. De hecho, en el Kawasaki a veces nos vemos con trombocitosis. Y por último, y esto es importante en la población pediátrica, los síntomas gastrointestinales son más frecuentes en el PIMS que en el Kawasaki. Por ende, a veces era muy difícil definir qué se hacía con un paciente que debutaba con una gastroenteritis febril y saber si tenía o no un COVID. Y por fin empezaron a aparecer trabajos, este es un trabajo inglés con 58 niños, en que empezaron a recolectar los pacientes con PIMS y los comparaban con los Kawasaki, con el síndrome del shock Kawasaki y el síndrome del shock tóxico. Lo importante es que en este grupo ellos se dieron cuenta que el 22% de los pacientes con PIMS tenían daño renal agudo, especialmente si estos pacientes llegaban o se presentaban con un shock. En este caso se elevaba hasta un 38%. O sea, los números de los pacientes afectados por PIMS se empezaban a parecer a los pacientes adultos afectados por COVID, especialmente con compromiso pulmonar. En este mismo trabajo, ustedes ven acá, la edad es menor, el primer grupo son los PIMS, la edad es mayor en los PIMS, en este caso había más leucocitosis con una linfopenia, había una anemia más marcada en el PIMS, con recuento plaquetario más bajo, había todos los factores inflamatorios como proteína C reactiva, ferritina, troponina, era todo más elevado en el PIMS. Y esta es una manera en que pudimos empezar a definir cuál era PIMS y cuál era Kawasaki. Ahora, al poco rato los chinos cambiaron de opinión y dijeron, no, en realidad no nos equivocamos. Es cierto que la prevalencia del daño renal agudo en el COVID positivo es baja. Aquí ellos le dieron un 1,2%, pero se dieron cuenta que eran muy graves y probablemente los clasificaron solamente a los más graves. Todos ellos requirieron terapia de reemplazo renal. De hecho, este paciente murió. Y ahí dijeron, no, la verdad es que tenemos que estar muy, muy atentos porque el daño renal agudo puede ser muy grave en pacientes severamente afectados con COVID. Y apareció otro trabajo inglés con 52 niños en que todos tenían COVID-19 y de los cuales, de nuevo se repite este número, 29% tenían daño renal agudo y la mayoría tenían un PIMS. O sea, aquí empezamos a darnos cuenta que en realidad el mayor problema o causante de daño renal agudo en los niños con COVID eran aquellos que desarrollaban un PIMS.
En ellos, la eco renal estaba alterada en un tercio, pero a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, era solamente por riñones aumentados de tamaño, estaban inflamados, aunque la ecogenicidad en este grupo no estaba alterada. Por protocolo no midieron hematuria proteinúria, así que no pudimos saber si estos pacientes además tenían este tipo de alteraciones urinarias. Este trabajo interesante de Arabia Saudita nos muestra que en niños con COVID el daño renal agudo es frecuente, el 21%. En este grupo no requirió terapia de reemplazo renal y un 9%, que no es despreciable, quedó con función renal residual disminuida. O sea, la enfermedad puede dañar por un largo periodo de tiempo, si no por siempre, a los riñones. Y en este grupo, que eran 89 niños y niñas, se ve que el tiempo de permanencia en el hospital era mucho más alto cuando tenían daño renal agudo, cuando entraban los con daño renal agudo estaban más tiempo o entraban más a la unidad de cuidado intensivo, tenían más PIMS, como hemos dicho, y la mortalidad era mucho mayor. Ahora, al ver de nuevo la incidencia esta vez en niños, en 14 esto es un trabajo multicéntrico, con 14 estudios de COVID positivo pediátrico, sumaron 1.247 niños menores de 18 años, promedio de 9,1 años y una pequeña prevalencia de los varones, y se ve que la incidencia en todos estos trabajos de COVID en niños es del 30,5%. O sea, ojo con los pacientes hospitalizados graves con COVID, porque estos pacientes en un tercio van a desarrollar aproximadamente daño renal agudo de forma significativa. Y la mortalidad en este mismo grupo fue no despreciable, 2,55%. Es menor que la mortalidad en adultos, son pacientes con menos comorbilidad en los niños, pero así todo es significativo una vez que tienen la dupla COVID y daño renal agudo. Este trabajo es muy interesante. Tomó pacientes pediátricos con COVID y los diferenció entre los solo con COVID, o sea, especialmente el componente pulmonar, hospitalizados en la UCI, en los 4 hospitales de Nueva York, y aquellos que tenían PIMS. Era un grupo de 97 y un grupo de 55 pacientes. De los con COVID, sin PIMS, la tasa de la incidencia de daño renal agudo era el 8,2%. En los PIMS era 18,2%, o sea, más del doble. De ellos, interesantemente, el 99% tenían patología, estaban pacientes críticos, o sea, tener COVID en la pediatría de este grupo era bastante serio. Este grupo, digamos, los dos grupos tenían una elevación de los leucocitos, una disminución de la albúmina, los que encontraron más significativos, pero lo importante es que si los pacientes tenían daño renal agudo, su permanencia en el hospital aumentaba en 8,4 días. Y en este grupo, que era el grupo de daño renal agudo secundario a PIMS, ellos tenían una alta tasa de disfunción sistólica, y eso también puede influir en el desarrollo de daño renal agudo. Así que, en general, este trabajo nos muestra que, interesantemente, uno puede dividir a los pacientes entre COVID y PIMS, y los que tienen PIMS tienen más riesgo de daño renal. Ahora, en este mismo sentido, del PIMS, o MIS, que es en inglés, asociado a COVID, este es un trabajo con 57 niños menores de 21 años, un trabajo norteamericano, en el cual el 46% desarrolló daño renal agudo, aunque la mayoría era de forma leve. Todos recuperaron la función renal, y los que recuperaban más rápido eran los que tenían una menor etapa estadística, daño renal agudo, estado 1, versus los 3 etapa 3 que se demoraba mucho más en mejorar. Este trabajo, cuando se hizo el análisis entre los que tenían daño renal agudo y los que no tenían daño renal agudo, eran de nuevo niños, acuérdense que estos pacientes tenían PIMS, eran niños mayores que los que no tenían daño renal agudo, tenían una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo mayor que los que no tenían aquí, tenían mediadores inflamatorios más altos, todos los pacientes que desarrollaron aquí secundario PIMS versus los que tenían PIMS pero no desarrollaron daño renal agudo. O sea, claramente uno aquí ya puede empezar a ver que podemos medir de cierta manera quiénes van a ir a daño renal agudo y cuáles se van a complicar en los pacientes con PIMS. Cuando se hizo un intento de ver que había algo que los diferenciara desde el punto de vista de las imágenes, en un trabajo bastante reciente en pacientes con PIMS, ellos vieron que efectivamente en este grupo había un aumento de la ecogenicidad
en el 63% de los riñones al ultrasonido. O sea, esto podría de alguna manera inducirnos a pensar que un paciente puede estar haciendo un PIMS con daño renal. Ahora, no solamente el daño renal agudo se manifestaba con una alteración de la creatinina. Empezaron a aparecer algunos trabajos que asociaban el desarrollo del COVID con la aparición de un síndrome nefrótico. Acá hay dos trabajos, un niño 15, un niño 8, este es un trabajo del profesor Nelson Horta, que un venezolano está ahora en España, esto es un grupo norteamericano, pero ustedes se dan cuenta que esto es una coincidencia o una relación, una condición relacionada. ¿Puede el PIMS gatillar un debut de síndrome nefrótico? Eso no se sabe todavía, pero la evidencia se va a acumular. Ahora, no solamente podemos tener un síndrome nefrótico, asociado a COVID hemos tenido síndromes tubulares renales transitorios, hemos tenido infartos renales, hemos tenido síndrome hemolítico urémico, secundario a COVID, enfermedad por membrana basal glomerular, secundaria a COVID, rabdomiólisis con insuficiencia renal, aquí alteraciones renales electrolíticas en COVID. O sea, en general, podemos decir que el COVID puede desarrollar una enorme cantidad de patologías renales y no solamente el compromiso de la función renal. Ahora, no solamente la enfermedad, ahora están apareciendo reportes de problemas secundarios a la vacunación. Esto, por ejemplo, aquí 3 casos de enfermedad de Capio mínimo asociados a la segunda dosis de la vacuna. Este es una vasculitis ANCA positiva asociada a la vacuna AstraZeneca. Este es una nefropatía membranosa asociada a la Pfizer. Esta es, de nuevo, una nefropatía purigea asociada a la vacuna por COVID. O sea, en realidad, esto de la vacuna que nos ha salvado del COVID nos está metiendo en el desarrollo de otras enfermedades que tampoco conocíamos. Ahora, hablando un poquito de la fisiopatología, esto lo encierra bastante bien dónde están los problemas que causan el daño renal. Primero que todo, pensemos que si un paciente entra a la unidad de cuidado intensivo, probablemente va a ser un paciente que va a tener una disfunción pulmonar y cardíaca, va a estar eventualmente, esto especialmente en un adulto, con ventilación mecánica, con PIB muy alto, va a estar sometido a muchas drogas nefrotóxicas, como son las drogas antivirales, va a estar por el problema del edema pulmonar y acumulación de líquido con restricción de líquido, o sea, va a agregar un factor prerrenal, y estos pacientes, por el compromiso cardiopulmonar, van a tener una inestabilidad hemodinámica. Más adelante vamos a ver que hay una relación entre daño renal agudo y daño pulmonar. Por otro lado, se desarrolla, como vimos ya en los factores inflamatorios, una elevación de muchas citoquinas, lo que se llama la tormenta citoquímica, y esto puede causar daño directo sobre los glomérulos y sobre los túbulos. Ahora, también el SARS-CoV-2 induce una situación de coagulopatía alterada, o sea, los pacientes tienden a presentar coágulos, y esta coagulación activada puede desarrollar a su vez isquemias glomerulares, necrosis fibrinoide, y obstruir muchas veces los capilares glomerulares. Y por último, lo que estamos hablando, la invasión directa del virus sobre tanto los povocitos como las células tubulares, puede producir un daño tubular proximal agudo y una disfunción povocitaria. Ahora, esto es importante, sobre todo en los adultos o los niños que desarrollan también un síndrome pulmonar. Vemos que cuando yo tengo un daño renal agudo, yo empeoro la situación pulmonar a través de factores inflamatorios o estos patterns asociados a daño, aumento la permeabilidad capilar de los alvéolos y sobrecargo de volumen porque no está funcionando mal. Al revés, cuando yo tengo un compromiso pulmonar a través de constricción venosa, hipoxia, factor inflamatorio, moléculas asociadas a daño y viremia, puedo inducir también mayor daño renal. O sea, esta mezcla es de alto impacto, especialmente en adultos, no tanto así en niños, porque no tienen tanto compromiso pulmonar. Pero estos mismos virus pueden causar un daño a todo el nivel del nefrón, desde el glomérulo, a través de glomerulopatía colapsante, daño endotelial, daño povocitario con proteinuria, microtrombosis, necrosis fibrinoide, y también a nivel del túbulo, necrosis tubular aguda, con obstrucción de los capilares, daño directo, induciendo necrosis tubular y apoptosis tubular. Así que en general, detrás de un COVID podemos ver tanto daño glomerular manifestado de diversas maneras, especialmente proteinuria y daño tubular con todas las alteraciones que ya vimos.
Algo que no mencioné, que es muy importante, es que este virus le gusta asociarse al AC2, que es el receptor de este virus. Cuando yo bloqueo, porque se une el virus al AC2, altero la posibilidad de que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 se transforme en angiotensina 1,7. ¿Cuál es la idea de la angiotensina 1,7? Es que produce vasodilatación, inflamación, disminuye la inflamación y disminuye la fibrosis. Si yo tengo bloqueada esta vía de degradación de angiotensina 2, yo estoy aumentando el sistema renina-angiotensina-aldosterona con mayor vasoconstricción, mayor inflamación y mayor fibrosis. Y esto hay que considerar esta disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en este tipo de pacientes. Ahora, algo que les he mencionado un par de veces, lo de la glomerulopatía colapsante. Fueron apareciendo en adultos y ahora están apareciendo en niños un tipo de lesión glomerular bastante crítica, bastante grave, de colapso glomerular, que se llama glomerulopatía colapsante, y que se ha visto especialmente en pacientes que tienen un alto nivel de interferón y de tormenta citoquímica, y especialmente si tienen un background genético con la APOL1 o APOL1, que es una alteración genética que se ve mucho en población afroamericana. O sea, podemos tener efectivamente una situación así, especialmente en población de raza negra o descendiente de afroamericana. Esto también se ve en otras enfermedades, especialmente el VIH, por lo cual, así como en el VIH se llama HIV-1, que es HIV Associated Nephropathy, esta enfermedad ahora se llama COVAN, que es Coronavirus Associated Nephropathy, y es la glomerulopatía colapsante. Y ojo, hay que buscarla, hay que encontrarla en biopsia, porque está apareciendo en niños también. Y también, por otro lado, se han ido desarrollando alguna manera de predecir quiénes van a ir a daño renal agudo dentro del desarrollo de un COVID. Este es un trabajo muy interesante, reciente, con 352 adultos hospitalizados por COVID, y el 26% de ellos desarrolló aquí. Cuando se midió esto, lo que la vamos a llamar SUPAR, que es soluble, receptor de urinasa soluble, vemos que la tasa de daño renal agudo aumentaba en la medida que esta molécula aumentaba en el plasma. Y al revés, si esta molécula tenía un nivel más elevado, había más severidad del daño renal. Este es uno de los primeros moléculas de biomarcadores, digamos, que nos está avisando de que podemos de alguna manera adelantarnos a ver qué paciente va a desarrollar daño renal agudo. Ahora, en los pacientes sintomáticos que se hospitalizan, ¿qué hay que hacer? Bueno, siempre medir la función renal, creatinina, cistatina C si tenemos. Acuérdense que la creatinina es muy dependiente de la masa muscular. Por supuesto, orina completa con cinta reactiva para saber si el paciente está con proteinuria hematuria. Medir la proteinuria de esta manera, en los niños es más fácil que recolectar orina. Por supuesto, los electrolitos plasmáticos, se daña el túbulo y puede alterar esto. Y desde el punto de vista del manejo, asegurar la hipovolemia sin pasarse a sobrecarga hídrica, mejorar la oxigenación, optimizar el inotropismo para solucionar la disfunción citodiastólica, en realidad, y evitar todos los nefrotóxicos y, por supuesto, apoyar nutricional. Ahora, si el paciente efectivamente cae en una situación de mucho daño y la verdad es que se nos complica porque el paciente tiene una insuficiencia renal aguda, en ese caso tenemos que pensar en usar técnicas de diálisis o técnicas de reemplazo renal agudo. Se pueden usar todas, pero especialmente en este tipo de pacientes se han ido desarrollando las técnicas continuas, especialmente la hemodiafiltración venosa, y ahora están apareciendo, cuando estoy terminando, nuevos dispositivos con filtros especiales que son capaces de absorber, de disminuir la cantidad de citoquinas circulantes. Esto es algo nuevo, todavía no se ha mostrado una total utilidad dentro de los pacientes graves, pero se está estudiando porque efectivamente es una manera de disminuir la inflamación, que es lo que a la larga se traduce en daño multisistémico y especialmente en este caso en daño renal. Las otras técnicas son muy útiles para mejorar, al disminuir, sobre todo las técnicas que tienen capacidad convectiva, pueden disminuir la cantidad de macromoléculas que pueden ser dializadas y reduce también el exceso de líquido dentro del cuerpo, que es un factor agravante
por lo menos para la sobrevida de pacientes con daño renal agudo. Así que, en conclusiones, quiero decir que el COVID-19 va desde asintomático hasta falla orgánica múltiple, que en los niños es diferente a los adultos, tanto en frecuencia, en fisiopatología como en clínica. Acordarse del PIMS en los niños, que es donde se desarrolla la mayor cantidad de daño renal agudo. Y si el PIMS y la enfermedad de Kawasaki son muy parecidos, que parecen serlo, pero no son iguales, es esperable que tengamos un daño renal agudo más o menos un 25 o un 30% de los pacientes que ingresan a hospitalización. Ahora, lo importante, como vimos, es que aquí hay un daño que es multifactorial, algunos de ellos son iatrogénicos, por mal manejo de los volúmenes, por usar nefrotóxico. Y lo más frecuente es el daño tubular agudo, dentro de las lesiones histológicas y estomatológicas que se pueden ver. Por último, acordarse del COBAN, de esta nueva glomerulopatía colapsante, se está empezando a ver en nuestros pacientes con COVID y daño renal, hay que buscarla, probablemente en pacientes muy nefróticos, como vimos en ese trabajo que mostraba que de 17 pacientes, 6 tenían daño podocitario y 5 eran glomerulopatías colapsantes. Y el manejo es por ahora de soporte, no hay una droga especial que solucione esto, pero hay que hacer las cosas bien y acordarse del seguimiento. Estos pacientes pueden quedar con secuelas renales una vez que desarrollan daño renal agudo. Creo que eso es lo último y ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por la exposición, por esta reseña en estos pocos minutos, porque, bueno, como tú bien lo aclaraste, y como ya lo habíamos visto, bueno, en el desarrollo de esta enfermedad en los adultos, es muy amplio y muy vasto las manifestaciones clínicas, fisiopatológicas, ¿no? Sobre todo en la enfermedad renal. Te queríamos hacer algunas preguntas, o mejor dicho, algunas consideraciones respecto a la experiencia que ustedes han tenido y dado el mayor número de pacientes que ustedes han tratado. Con respecto a, hiciste una breve reseña que se están viendo y ya hay reportes sobre casos en que la infección por COVID ha obrado como gatillo muchas veces para el comienzo, para el debut de enfermedades como síndrome nefrótico, y también como para recaídas en otras enfermedades autoinmunes. ¿Qué experiencia tienen ustedes? Y esto va enganchado con la otra pregunta con respecto a qué indicación o contraindicación considerás que tienen estos pacientes para la vacunación contra COVID. Excelente pregunta y la verdad es que es difícil responderla. Yo, por ejemplo, en el caso de las enfermedades que gatilla el COVID, piensen ustedes mismos, si tuvieran un paciente con síndrome nefrótico, ¿le tomarían una PCR para COVID? Probablemente nadie lo hace. Y yo creo que ahí nos falta experiencia de saber ahora, con esto que estamos viendo, de que efectivamente muchos de estos debuts de enfermedades renales había que preocuparse de ver si eran COVID positivos o que estaban haciendo la enfermedad, porque uno se le pasa. Nosotros hemos tenido algunas pacientes con alteraciones, con elevación de la creatinina, con proteinuria, etcétera. Ninguno con síndrome nefrótico abierto, algunos con daños tubulares que hemos visto en pacientes especialmente con PIMS grave con difusión cardiogénica. Así que no hemos tenido ninguna glomerulopatía colapsante. Ahora, pero hay que buscarlo, hay que preocuparse, sobre todo en esta situación de pandemia. Yo desconozco cómo está en este momento en Uruguay, en términos de casos graves y casos pediátricos especialmente. En Chile vamos mejor, ha bajado bastante la tasa de enfermedad, pero ahora empezamos a ver, por ejemplo, el tema de las vacunas. Y el tema de las vacunas es un problema no menor porque buscar la causalidad, aquí en el trabajo ustedes van a ver que le atribuyen bastante causalidad, pero es difícil porque se está vacunando todo el mundo y dentro de todo el mundo puede haber gente que tenga una vasculitis o una glomerulopatía, etc. Así que la relación directa de la vacuna no es tan clara, pero sí hay bastante preocupación de que pudiera serlo, así como los nefrólogos vemos que a veces un paciente con un síndrome nefrótico, al vacunarse por las vacunas habituales de la pediátrica, pueden desarrollar una reactivación del síndrome nefrótico. No hay una norma, pero sí pareciera ser más grave el COVID que el problema renal secundario de vacuna, por eso todo se vacuna. Ahora, una cosa importante,
acordarse que el COVID es un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, ustedes habrán escuchado que las vacunas AstraZeneca tenían cierto riesgo, eso lo estamos aplicando en Chile. Y también en los pacientes que se dializan, especialmente con técnicas extracorpóreas como hemofiltración o hemodiálisis intermitente, el riesgo es alto de perder los filtros de las líneas porque se tienden a coagular. Así que son pacientes que necesitan mayor anticoagulación. Muchas gracias. Una última pregunta y es con respecto a las técnicas de sustitución que han utilizado ustedes en estos pacientes y bueno, que nos puedas contar al respecto, más allá de la edad y la indicación que tienen habitualmente cada una de ellas, ¿no? Bueno, a ver, estos pacientes, en general, los pacientes con PIN son muy lábiles y uno tiene, ahí aparecen algunos challenges que son bastante complejos. Por ejemplo, cuando los pacientes están con inótropos, llámese norepinefrina, dopamina, lo que ustedes tengan, y los metemos a hemofiltración, estamos hemofiltrando también los inótropos. Entonces, de alguna manera tenemos que tener un cierto balance entre esas situaciones. También, que algo que no hemos hecho, pero en otros lugares sí lo hacen, es que destinan lugares especiales para los pacientes con COVID que requieren diálisis. Y en los niños es muy difícil porque una manera sería tener la máquina dentro de la sala del paciente y o sea, digamos, la máquina de diálisis fuera de la sala del paciente y las líneas se alargan hasta el paciente. Desgraciadamente ahí se nos va la bulimia en ese sentido. Así que tenemos que hacerlo con personal protegido frente al paciente, que es una situación no ideal, pero es lo que hay que hacer. Y la otra cosa es que a veces no nos pasó a nosotros, pero sí en Estados Unidos pasó mucho y es muy importante reconocerlo, la demanda sobre diálisis en la población, especialmente adulta, fue de tal nivel que todos los demás quedaron, digamos, no había suficientes máquinas, suficientes líquidos, suficientes líneas, digamos, y se desarrollaron con mayor frecuencia técnicas intermedias. Por ejemplo, había hemodiálisis de 6 a 8 horas, había técnicas continuas de 12 horas o más cortas, pero aumentando la eficiencia, aumentando, digamos, la velocidad de recambio de líquido dializado. O sea, uno, debido a la escasez, se adaptó hacia técnicas que eran intermedias entre la hemodiálisis intermitente, que son 3 a 4 horas, y las técnicas continuas, que son de 24 horas. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, no tenemos más tiempo para preguntas, pero seguiremos en contacto, espero, para bueno, ver la evolución de todos estos casos. Muchas gracias nuevamente por participar. Para nosotros siempre son referencia, así que nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan un muy buen congreso. Felicitaciones. Muchas gracias.